Gracias Valentín. Pues bueno, primero que nada, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Siempre es para mí pues muy padre platicar de las cosas que a mí me gustan y que a mí me apasionan. Y pues este es el caso. Me han pedido hablar de Big Data y enfocar en la parte de innovación, cambio y toma de decisiones que yo creo que va muy al lugar. Ahora, no sé, primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien mi voz? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué hubo, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Vamos a empezar por las bases, ¿no? Por los basics de Big Data y Big Data, por ver con la velocidad en la que se generan los datos. Y perdón que pongo aquí esta ilustración, porque la ilustración no necesariamente viene de ahí, pero de un artículo de un survey de The Economist hablaba de que los datos ahora vienen como si salieran de una manguera contra incendio. Es decir, la velocidad en la que salen los datos de diferentes sistemas es tal que entonces hace casi imposible tomar de ellos, ¿no? Imagínense ustedes tratando de tomar agua de esa manguera contra incendio, pues no es sencillo. Ahora imagínense ustedes tratando de tomar los datos y analizarlos de todas las ventas que salen de todas las cajas registradoras del principal, digamos, retail o tienda de supermercado de México. Imagínense nada más la cantidad de transacciones o de tickets que suceden en un momento dado. Entonces eso es parte de la velocidad. Ahora, aquí el asunto es que en la medida en la que ustedes son o pudieran o están siendo capaces, digamos, de aprovechar de una manera eficiente, aún con la velocidad que salen esos datos, esto significa gran negocio para ustedes. Y aquí quizás algunos de ustedes ya conocen lo que es High Frequency Trading. ¿Qué es High Frequency Trading? Es la acción o el proceso en el empresario es estar pensando, estar escuchando en tiempo real todo lo que está sucediendo en redes sociales, todo lo que está haciendo referente con respecto a economía o incluso sentimiento del consumidor, entre otras cosas. Genera eso en algoritmos y entonces su empresa dispara órdenes de compra o ventas en acciones en cuestión de milisegundos. Y estas posiciones se abren y se cierran inmediatamente, tratando de hacer un arbitraje para los que conocen de finanzas de una manera muy fina. Hay muchas empresas que se dedican para esto. Estaba consultando un estudio con respecto y tal parece que ya hasta el 40% de las transacciones que se hacen en las bolsas, principales bolsas del mundo, se hacen a través de algoritmos apoyados en Big Data y que ponen entonces pues ya en la banca a Gecko. Para los que vieron la película de Wall Street, pues se acuerdan que Gecko era el gran gurú de las finanzas y que ponía y deshacía riquezas gracias a sus posiciones en la bolsa. Bueno, pues ahora estos son totalmente automatizados y sobre todo en tiempo real. La otra V tiene que ver con el volumen, y por volumen nos referimos en la cantidad. Quizás hablar de petabytes o hablar de exabytes sea algo sumamente abstracto, pero vamos a ponerlo en términos, digamos, de negocio, y aquí voy a agarrar el ejemplo a través de una tienda de supermercados. Estos son datos de una tienda de supermercados en México y pues bueno, pues tiene 3 diferentes portales para hacer comercio en línea, por ejemplo, en e-commerce, pero tiene más de 3.2 mil unidades de ventas en México. Esas manejan arriba de 90,000 SKUs, es decir, arriba de 90,000 posibles productos con diferentes presentaciones. Esta empresa tiene 20 centros de distribución. Esta empresa pone sus tiendas alrededor de unidades económicas, y estas cifras provienen del INEGI, del DNUE, que es el directorio de entidades, de unidades económicas en México. Hay más de 5 millones de unidades económicas en México. Se realizan más de 100 millones de entregas a domicilios y todavía más ahora con la parte del COVID.
Si nosotros empezamos a ver también términos de los datos en términos de microvariables poblacionales, esto quiere decir edad, sexo, ubicación, tamaño de la familia, entre otras cosas, pues hay más de 1000 microvariables poblacionales que provee también INEGI. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, otras fuentes especializadas como puede ser, vamos a ver, número de veces que suena la caja de registradora, pues se pueden dar cuenta que esto es Big Data. Ahora, el gran reto y lo que están haciendo muchos supermercados es este volumen impresionante de datos para tomar mejores decisiones más populares o más, digamos, normales dentro de las organizaciones, como es el RP, que es un Enterprise Resource Planning, donde están todas las aplicaciones de bancos, de inventarios, almacenes, de facturación, entre otras cosas, o el CRM, el Customer Relationship Management, donde se manejan todas las interacciones con los clientes, o el SCM, el Supply Chain Management, que es cómo registramos y cómo opera una empresa en términos de sistema para su cadena de suministro. Esto es lo que normalmente existe dentro de la empresa. Aquí ya hay mucho Big Data, pero la empresa también tiene otro tipo de datos y que llamamos datos no estructurados. Por datos no estructurados son aquellos datos que, aunque estén digitalizados, no están los datos. Y aquí estoy representando, por ejemplo, todo lo que una empresa puede tener en términos de horas de grabación, ya sea en CCTV, que son las grabaciones tradicionales, son webcams que ahora están utilizando, pero también fotografías, por ejemplo, fotografías de sus productos, pero también incluso llamadas telefónicas. Los call centers se graban, o muchos de ellos son grabados, pero también incluso ahora con los asistentes virtuales de voz, todas esas conversaciones pueden ser digitalizadas y conforman también parte del conjunto de Big Data que se pueden utilizar y que lo ponemos aquí internamente. En términos externos, pues hay mucha información estructurada que podemos nosotros incorporar. Ya hablé de la parte de INEGI. INEGI es un gran generador de datos públicos. Les puedo decir que en comparaciones estadística de Latinoamérica, no hicimos esa comparación a nivel global, pero por mucho INEGI es la mejor institución en términos de su sistematización, de su conectividad de los datos, de la congruencia de sus metodologías, entre otras cosas. También estoy citando a The Weather Channel. Es una empresa que seguramente ustedes no se han percibido, pero todos los que tenemos el clima, más bien el tiempo dentro de sus teléfonos, pues quien produce esta información de tiempo es The Weather Channel. Y The Weather Channel tiene la manera de proveernos información acerca de temperatura, incluso acerca de tránsito vehicular, porque como ustedes siempre tienen su teléfono prendido, los teléfonos están mandando ubicación y por lo tanto The Weather Channel puede saber, pues digamos, cuáles son los comportamientos. También estoy poniendo aquí de ejemplo a Nielsen, que como alguna fuente privada de datos, mercados. Y por último está la parte de datos no estructurados, externos, que normalmente son redes sociales. Y decimos que no son estructurados porque, por ejemplo, pues en Instagram hay puras fotografías, por lo tanto no es estructurado. En Facebook y en Twitter hay conversaciones y se toma como información no estructurada. Entonces, insisto, la tercera B del Big Data, que es variedad, eso es algo que siempre tomo muy en cuenta o hay que tomar muy en cuenta, porque incluso, volviendo a repetirlo, agrega mucho más poder predictivo a los modelos que se realizan dentro de las empresas y organizaciones, que incluso la propia sofisticación del tipo de algoritmo utilizado. Vamos a recorrer rápido Big Data en términos históricos, y déjenme para esto les voy a presentar una línea de tiempo. 2001 se le atribuye a Gartner el acuñar o el presentar el término Big Data como estas 3 Vs. Y pocos años después, en 2005, Yahoo crea Hadoop. Quizás algunos de ustedes los conocen, pero Hadoop es, digamos, una manera de tratar grandes volúmenes de datos de una manera muy flexible, a muy bajo costo y totalmente, bueno, no totalmente, pero muy tolerante a fallas. Esta es una gran innovación tecnológica que entonces permite que lo que estamos hablando en términos de información no estructurada
pueda realmente ser informatizada de una manera pues mucho más eficiente. Y esto que dice abajo de que gracias al algoritmo MapReduce de Google, me parece que siempre es como muy ilustrativo hablar de ellos, porque lo que hace MapReduce es que los grandes volúmenes de información o de datos los dividen muchos servidores, una cantidad ingente de servidores, para que entonces cada uno de ellos tenga un pequeño cacho de esa información, y por lo tanto cada vez que se le pide una información específica, un dato en específico, en lugar de recorrer una gran máquina que está recorriendo todos los datos uno por uno, lo que hace es que divide esta tarea entre muchos servidores que han partido la base, y por lo tanto la velocidad de respuesta es muchísimo más clara. Ahora estoy poniendo también la parte de Computing on Analytics, que es un libro de 2007 que escribió un profesor de Harvard, Thomas Davenport. Y en este libro me parece que hay que ponerlo porque al ser editado por el Harvard Business School, y al poner ejemplos de negocio, esto abre una carrera importante para que las empresas en el mundo empiecen a utilizar de una manera muy eficiente pues todo lo que es Big Data. Entonces por eso lo estoy poniendo como antecedente. Y perdón, pero pues tenía que hablar también de nuestra firma de BDS, que es creada en el 2009, y también muy empujados por este tipo de pensamiento desde la Escuela de Negocios de Harvard y entre otros, de cómo podemos aplicar, digamos, eficiente y productivamente el Big Data para los negocios. Y por eso también la firma se llama Business Data Scientist, porque nuestro enfoque es totalmente hacia los negocios. Por ahí en 2010 salió un estudio en The Economist que se llamaba Datos en todas partes, y ahí explicaba las grandes también ventajas de Big Data, pero también los grandes problemas, y de ahí viene esta viñeta que les ponía, tratar de tomar agua de una manguera contra incendios, ¿de acuerdo? Y también desde que hubo escritora en el mundo hasta 2003, entonces esto seguramente ya se crea cada 2 horas, y la cantidad, por ejemplo, de videos en YouTube que se están subiendo es impresionante. Ahora, en 2011, McKinsey y la firma saca un estudio acerca no solamente de las ventajas de Big Data, sino también de lo que esto representa en términos de demanda de gente profesional que sepa manejar e interpretar estos datos. En ese estudio lo que decía es que Estados Unidos iba a carecer entre 140,000 y 190,000 escaseces de científicos de datos y de administradores. Les puedo decir que a la fecha, incluso con el problema del COVID, siempre tenemos una carencia de buenos científicos de datos, y seguramente para la comunidad universitaria de la UDG pues les hará grato escuchar que seguimos requiriendo gente capacitados en esto. Otro hito que me gusta también mencionar es que la segunda... Se dice que Obama ganó las primeras elecciones. En el segundo periodo gana estas elecciones no solamente por su eficiente uso de las redes sociales, sino sobre todo por el uso del Big Data, que le permitió, y aquí hay un muy buen ejemplo, o sea, aunque hablamos de Big Data, grandes cantidades, son grandes cantidades para encontrar pequeñas, digamos, bolsas de información que nos pueden ser muy útiles. Y aquí lo que hizo la gente de la campaña de Obama en su segundo term fue utilizar esta información muy detallada para encontrar bolsas muy pequeñas de votantes que estuvieran todavía indecisos entre votar por él y votar por el otro candidato, y aprovechó muy bien de esta empresa de Sintráfico, porque Sintráfico es una empresa mexicana. En el 2015 levantó la primera vez, ¿cómo se llama?, capital para poder surgir. Y esta es una empresa que realmente está en un segundo paradigma en términos de nuevos modelos de negocio generados a través de Big Data, y en un momento voy a hablar por ellos, ¿no? Y por último, esta línea de tiempo estoy marcando 2017 como también otro hito, porque la firma Frost & Sullivan saca un artículo prediciendo que la convergencia de Big Data, de IoT, que es Internet de las Cosas, y de la inteligencia artificial, van a generar no solamente nuevas maneras de innovar, pero sobre todo otros nuevos modelos de negocio, y eso creo que es un tema en que podemos pues quizás seguir discutiendo. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a la presentación.
Y me gustaría tocar el otro tema que me pidieron para esta reunión. El otro tema era cómo tomamos decisiones. Y me parece que para esto pues podemos tomar pues parte de la tesis de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es una persona que ganó el premio Nobel de Economía, y miren que yo soy economista, y llama la atención que él gane el premio Nobel de Economía porque él no es economista, él es psicólogo. Pero dentro de sus estudios, lo que él llega a proponer es que nuestro sistema de entendimiento del mundo y por lo tanto de toma de decisiones funciona, digamos, en dos velocidades o en dos sistemas. Sistema 1, o sea, son cosas en donde yo tomo decisiones o veo las cosas de una manera muy rápida. Normalmente soy muy inconsciente, lo hago sin esfuerzo. Y piensen ustedes cuando van ustedes manejando, los que tienen ya más de 3 años manejando, el proceso de manejar lo pueden hacer, la verdad, sin mucho esfuerzo, es algo automático, es algo que ustedes van reaccionando, y sobre todo estos procesos pues llevan casi la mayor parte de tu pensamiento, es decir, normalmente durante el día, el 98% de nuestro tiempo despierto estamos operando en sistema 1, es decir, nuestras respuestas son muy rápidas, no tenemos que detenernos a pensar, es un sistema muy ágil y muy bueno, pero tiene grandes defectos que ahorita vamos a hablar por ellos. Luego tenemos el sistema 2, el sistema 2 es lento de naturaleza, ¿no? Y requiere entonces estar realmente concentrado, hacer esfuerzo y ponernos a pensar en él. Y pongan ustedes el ejemplo de cuando ustedes, por ejemplo, van caminando con un amigo por la calle. Eso lo hacían hace algunos meses, seguramente no lo están haciendo, pero recuerden cuando hacían eso, caminar con sus amigos por la calle, pues pueden ir platicando de las cosas, siguen caminando, pero de repente este amigo toca un tema que les provoca a ustedes el detenerse. Y se tienen que detener porque entonces tienen que concentrar su atención sobre el tema que les está platicando esa persona y no pueden hacer otra cosa. El sistema 2 es así, es muy celoso y requiere mucho trabajo para realmente concentrar. Requiere de autoconciencia, de control, y sobre todo ese sistema es muy escéptico. O sea, tienes que, a ver, eso que me estás contando como que no me hace sentido, ¿no? A ver, explícamelo mejor, porque no lo entiendo, por eso me detuve. Explícamelo mejor. ¿Qué más te dijo esta persona? ¿Qué más me puedes decir? Normalmente estás buscando nueva información. Y este tipo de pensamiento ocupa solamente el 2% de tu tiempo de pensamiento. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos? Bueno, pues el sistema 2 es sumamente lento, requiere muchísima energía. Ustedes no pueden estar todo el día completamente concentrados. Por otro lado, el sistema 1 tiene grandes defectos porque trabaja por reglas de acción. Y esto significa que es presa, por ejemplo, de muchos errores de decisión. Por ejemplo, de que solamente estás viendo la información que ya conoces, o solamente estás utilizando reglas de decisión que ya ocupaste, o que a lo mejor estás haciendo la clásica falacia narrativa, es decir, tú ves algo y te lo explicas por una historia que tú ya te habías hecho. Entonces tiene unas grandes probabilidades de equivocarte en el sistema 1. Y el sistema 2 es mucho más eficiente. Ahora, ¿Cómo pega Big Data con estos dos sistemas? Pues bueno, Big Data lo que hace es que ayuda en términos de tecnología a tener mucha información. De las fuentes de datos, que ya vemos que son muchas, las puedes ingerir de una manera impresionante. Cosa que no puede hacer tu cerebro. Segundo, gracias a nubes, y aquí estoy poniendo como ejemplos Amazon Web Services, Azure o Google Cloud, estas grandes repositorios de información están disponibles para muchísima gente, son muy baratos estos servicios si ustedes empiezan pequeño, y esto significa que no solamente pueden tener acceso a los datos, sino que sus datos pueden ser puestos en la nube y tener la alta disponibilidad que ustedes puedan querer. Después otro nivel de análisis avanzado de datos en Machine Learning, utilizando software como de fuente abierta como R o como Python, les permiten a ustedes entonces generar esos modelos de entendimiento de una manera muy rápida y muy eficiente. Y luego sobre eso, pues las herramientas de visualización, de ejecución, son muy poderosas. Entonces Big Data lo que te permite es juntar estas 4 capas y entonces lo que para tu cerebro significa mucha lentitud, mucho esfuerzo,
lo puedes hacer de una manera muchísimo más rápida. Entonces, Big Data viene a mejorar la toma de decisiones gracias a esta alta disponibilidad tanto de datos como de proceso como de poder de procesamiento que tu cerebro no tiene. Entonces, tomemos esto como asuntos. Ahora, seguramente algunos de ustedes, bueno, veo que son muy jóvenes, no sé si algunos de ustedes vieron la película Minority Report, y si recuerdan la película Minority Report, pues resulta que había algo así como una gran alberca como de información donde habían ciertas personas mutantes que le llaman los oráculos, y estos oráculos de repente generaban una como idea, salía una bolita, y entonces Tom Cruise la recibía del otro lado y se daba cuenta que gracias a estos oráculos y esto que estaba sucediendo, él podía predecir que se iba a cometer un asesinato en la ciudad. Me parece que es una manera en la que muchas personas concebimos el Big Data, pensando que así es, ¿no? Hay que hacer un Data Lake, hay que poner unos Data Scientists, y después de un rato que estén nadando los Data Scientists, se van a imaginar una solución maravillosa que nos va a permitir predecir un accidente o hacer una toma de decisiones. Esto es muy poco probable. Esto les puedo decir que en la experiencia que tengo dedicándome a eso, realmente no he visto un ejemplo así a primera vista en donde realmente funcione así, donde pusieron un data lake, empezaron a correr cosas que hayan salido algunas decisiones. No, normalmente es mucho más estructurado y para tener una buena utilización de los datos, pues no se empieza nunca por los datos. Primero se empieza por entender la situación, o sea, cuál es el problema de negocio o organización. Entonces sí podemos ir a tratar de entender los datos y ver si estos datos efectivamente tienen algún valor con respecto a las hipótesis de negocios que yo me estoy haciendo. Y si empezamos a progresar en este proceso, entonces ya nos ponemos a preparar los datos, a ingerir esa gran cantidad de datos internos y externos, y entonces sí nos podemos poner a hacer modelos analíticos avanzados, utilizar desde regresiones lineales hasta algoritmos de machine learning, por ejemplo. Y una vez que generamos estos modelos con estos datos preparados, entonces podemos ya realmente evaluar lo que los datos nos están diciendo. Y no solamente es una evaluación en términos de, pues van a ver a su profesor de estadística y les preguntan si el modelo está bien hecho y si la R cuadrada es significativa y la F de Fisher, la T de Student, entre otras cosas. Bien, sí se hace eso, pero sobre todo hay que evaluarlo en términos del sentido de negocio, porque de nada sirve tener una buen insight, una buena interpretación de los datos, si esa interpretación no tiene ningún efecto dentro de mi negocio. Por ejemplo, hicimos alguna vez un modelo para predecir cuál era pues las ventas de una cafetería, y resulta que donde hubiera una agencia Bentley, explicaba muy bien que las ventas se iban a disparar de los cafés en ese lugar. Sí, el gran problema es que solamente había 3 agencias Bentley en la República Mexicana, quizás ahora ya no exista ni una, y el otro problema es, pues bueno, aunque sepas eso, de nada te sirve. Tú no puedes construir agencias Bentley para vender más cafés, no tiene ningún sentido de negocio. Entonces también hay que aterrizar, y eso es bien importante, los modelos analíticos que surgen a raíz de la Big Data, pero en términos de negocio, porque como muchas veces le digo a mis científicos de datos, es show me demonios, enséñame cómo este modelo realmente me puede generar más dinero en ventas, o me puede disminuir mis costos o minimizar mis riesgos. Y una vez que tengo esta evaluación, entonces hago un deployment. Entonces, para los románticos, sí nos gustaría tener data lakes con científicos de datos súper inspirados que encuentren patrones y solucionen el mundo, pero la verdad es que en el día a día tenemos que recurrir a procesos mucho más sistematizados como es que por cierto, para los que quieran saber más, se llama CRISP-DM, que es Cross Industrial Process for Data Mining, y bueno, está a su disposición. A ver, ahora, ¿cómo Big Data se le da el cambio o la innovación? A ver, primero, en términos de innovación, a mí me gusta dividir que hay 3 tipos de innovación. O innovo el producto, es decir, hago un nuevo producto que es más valioso para la gente y por lo tanto estará más dispuesto a comprarlo. O hago una innovación en el proceso, es decir,
reordeno mi proceso operativa o de costos. O también el tercer tipo de innovación que les gusta mucho a la gente de startups o a la gente de innovación pura, de negocio, tiene que ver con generar un nuevo modelo de negocio. Es decir, de la segunda categoría de monetización de datos, y ahora voy a hablar de ellos. Y es decir, hablar entonces de innovación donde estamos hablando de negocios de Big Data pura. En términos de producto, pues bueno, pueden ustedes hacer analytics haciendo web tracking o haciendo simulación de datos para comprobar qué diferentes características del producto pueden funcionar mejor. En términos de proceso, y aquí es algo que a veces a la gente de Big Data se les olvida, es decir, no solamente debes de ser muy bueno o muy eficiente para generar modelos predictivos, sino también tienes que dar cuenta que tu modelo predictivo tiene que acoplarse dentro de una sistema de producción o una cadena de suministro compleja. Y entonces ahí es donde algoritmos, por ejemplo, de programación lineal en modelación matemática o algoritmos de simulación pura nos pueden servir para generar estos procesos. Vamos a hablar de lo que decía en términos de generar nuevos modelos de negocio y pensemos entonces en monetización de datos. Hay quizás dos grupos de monetización de datos, es decir, cómo convierto los datos en dinero. El primero es cómo monetizo mis datos y los de otros en mi propio negocio. Por ejemplo, cómo utilizo pues el número de veces que la gente compró o no compró mi oferta y luego lo cruzo con la información del INEGI para ver su nivel socioeconómico, para entonces hacer una mejor estrategia de ventas, un mejor modelo de propensión, que propensión es la probabilidad de que una persona tome o no tome mi producto. Eso es una manera de monetizar los datos que yo llamo primer modelo. Pero existe un segundo modelo y es cómo hago un negocio monetizando los datos por sí mismos. Es decir, cómo hago de los datos un negocio por sí mismo. Y para esto pues hay diferentes modelos, no me da tiempo de abarcar con ellos, por ejemplo, bases de datos contributivas, plataforma de proceso de datos y plataformas de creación de datos. En términos de base de datos contributivas es que tú das información a cambio de más información y puedes generar un proceso muy interesante. En términos de procesamiento de datos, hay algunos servicios en donde ustedes pueden procesar los datos que están utilizando, pero luego hay otras que son plataformas de creación de datos y para esto podemos hacer algunas cosas. Vamos a poner un ejemplo de cómo monetizo los datos y para esto les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un segundo, por favor. Entonces, para este ejemplo, lo que estoy haciendo es uniendo los datos que tengo de diferentes negocios o marcas de crédito prendario. Por ejemplo, aquí puse Prendamex, pero puedo poner Monte de Piedad y puedo ver ahí los puntos de venta. Y insisto, esta información la estoy sacando del NUE, de INEGI, etcétera. Pero también yo podría empezar a hacer cosas quizás un poco más interesantes. Por ejemplo, oye, quiero ver cuáles son las tiendas o en qué lugar están las tiendas que se comportan mejor que el resto de las tiendas, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en este corredor que corre al lado de Reforma puedo ver que hay ventas más importantes que en otros, pero también incluso podría calcular cuál es el market hold capacity, es decir, cuántas tiendas más me puede caber en un área geográfica específica, corriendo diferentes modelos predictivos, donde entonces yo puedo ver cuáles son las zonas con más o con menor capacidad de absorber el tipo de negocio del que estoy hablando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde nosotros podemos incluir datos internos, datos externos y hacer quizás una modelación. Entonces, insisto, esto ilustra el primer tipo de Big Data o de monetización de datos aplicado a mis datos. Pero vamos a hablar de otro tipo de negocio que tiene que ver con hacer realmente un negocio de los datos por sí mismo. Y aquí estoy tomando como ejemplo una empresa, un startup mexicano que se llama Sin Tráfico. Y lo que hacen estos señores es que recolectan 1,000 millones de datos, con 3 millones de teléfonos interconectados, con 10,000 sensores, con 300,000 vehículos conectados. Y todos estos datos los está recibiendo, los está convirtiendo, gracias a Big Data, en nuevos insights. ¿Esto qué significa? Que el modelo de negocio de esta empresa no es que ellos vendan
cuentas bancarias, no es que ellos vendan, pues no sé, cornflakes. Lo que ellos venden es datos por sí mismos, datos, más la investigación que están, o los insights que están haciendo ellos. Y entonces esto hace un nuevo modelo de negocio. Esto es lo que me refería cuando les decía, pues no solamente hay que hablar de Big Data en términos de innovación de producto, de proceso, sino que ahora hay nuevos modelos de negocio en términos de Big Data pura, y para eso les traje el ejemplo de Sintráfico. ¿Qué nos espera? Un poco para cerrar. Lo que nos espera es muchas más cosas de las que nos podemos imaginar, y lo padre de la innovación es eso, de que lo que está surgiendo, lo que va a surgir, quizás no lo hemos imaginado todavía, pero lo que sabemos es que hay tres grandes fuerzas que se están uniendo. Por un lado es el Big Data, por otro lado es el IoT o el Internet de las Cosas, y es la posibilidad, por ejemplo, de poder tener la lectura de la información de cuando se prende un foco en específico de tu casa, cuando se apaga, o cuando se prende o no se prende el aire acondicionado, entre otras cosas. Y esta información la tenemos en tiempo real y cada vez la vamos a tener más. Y la tercera gran tendencia tiene que ver con la inteligencia artificial. Por un lado, en específico, la parte de Machine Learning, es decir, la capacidad de hacer que una máquina entienda una realidad compleja, pero también en términos de otro tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, hablando ya de asistentes virtuales, donde establecemos ya un proceso continuo de entendimiento del lenguaje natural con procesamiento de datos. Estas tres cosas están confluyendo y esto va a generar nuevos modelos de negocio, y lo están generando, como pudiera ser el caso de Sintráfico, porque también están poniendo IoT. Bueno, hasta aquí mi participación. Creo que me estoy comiendo ya tiempo, me habían dado 40, 50 minutos. No sé si tenemos tiempo ya todavía para preguntas y respuestas. Sí, claro. Vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues quien tenga una duda, por favor ahí anótalo en chat. Por lo pronto, a los que formulan las preguntas, yo sí tendría una, y es respecto a tu opinión con el mal uso del Big Data. Es decir, pues hemos visto casos en los que esto conlleva un gran problema de privacidad. Entonces quería saber como tu perspectiva al respecto de estos casos y de este mal uso del Big Data. Sí, a ver, este riesgo siempre existe y tal vez se exacerbe. Y yo soy muy optimista en esto, Valentín. Yo lo que espero es que siempre vaya a haber un balance entre una cosa y la otra. Mira, por ejemplo, y eso lo discutimos hace poquito en LinkedIn entre unos amigos. ¿Hasta qué punto tú le das información a la red o no le das información a la red? Tiene que ver también con el payback, o sea, ¿qué te viene de regreso? Es decir, muchas personas dicen, oye, pues navega de incógnito, ¿no? O sea, para que no estés brindando información a través de los cookies. Pues sí, pero los cookies a mí me sirven mucho, me facilitan la vida, porque entonces no me hace poner dos veces mis credenciales o las preferencias dentro de sitios. Entonces estoy tratando de buscar ese equilibrio entre lo que la red me da, la gente de Big Data, y lo que recibe. Otro ejemplo. Oye, es que es espeluznante que me pongo a buscar, no sé, frenos para bicicleta en Google, y al rato en Facebook lo único que veo son anuncios de frenos en bicicleta. O sea, ¿qué saben de mí? ¿No? Pues bueno, eso lo puedes tú moderar, pero también eso también es algo que va en tu beneficio. A lo mejor de repente ves ese anuncio y encuentras que hay algo útil, ¿no? Entonces creo que ese es un problema que se va a seguir atacando, y yo lo que sí te digo, soy muy optimista y creo que va a haber un balance importante entre una cosa y la otra, y aunque con cierta lentitud, yo creo que la normatividad se va a ir aproximando a tratar de conseguir ese balance. Por ahí ya tenemos una pregunta. Si gustas te la leo. Nicole, vicepresidente de la DG, pregunta: si me interesa adentrarme en este campo, ¿con qué me recomendaría empezar? ¿Y cuál es el programa más utilizado para el análisis de datos aquí en México?
Yo creo que ya en México el más utilizado en análisis puro de datos es R, que es un lenguaje de código abierto, es decir, es gratuito, con la distribución más popular que es Anaconda. Y pues hay muchos cursos de R en línea, en Udemy o en Coursera, en servicios como estos, y yo creo que por ahí podría hacerlo. Pero me parece que también siempre es importante balancearlo, no solamente en términos de programas, sino también en términos de conocimientos estadísticos. Y tampoco se espanten, o sea, no es cosa fuera de lo común. Lo que sí a veces me espanta es que a veces digo, oye, pues cualquier persona que haya salido quizás de la ingeniería o de cierta carrera, digamos, cuantitativa o cercana a la cuantitativa, como podría ser mercadotecnia, economía, entre otras cosas, tú debes saber lo que es una distribución normal, lo que es una distribución. Es, no solamente se preocupen por la parte del software, que en este caso puede ser R, sino también preocúpense por, otra vez, como los problemas y las hipótesis que ustedes están generando que se pueden generar. Hay otro software también popular que es Python, pero yo creo, y es una percepción, no he visto estudios realmente al respecto, y tiene que ver con Python, pero Python es como más preferido de gente que viene de ciencias computacionales y gente que tiene como un interés más importante por la parte de inteligencia artificial. Yo creo que entre los dos están. Yo no diría que uno es mejor, que se decían por uno o el otro, porque también depende un poco de dónde vienen o hacia dónde van. Bueno, hay otra pregunta de la parte de la vulnerabilidad, no sé si esa ya está puesta. Sí, efectivamente hay un gran temor con respecto a la vulnerabilidad, pero otra vez es ese trade-off entre el riesgo percibido y lo que estoy recibiendo en este momento. Me pregunta si tomar por separado estadística. Bueno, puede ser que tomar por separado estadística, pero más bien lo que me refiero es no dejen, o sea, cuando estén estudiando R, por ejemplo, no se queden con las dudas. Es decir, no se queden nada más con la fórmula, con la formulación, sino traten de entender por qué, digamos, este algoritmo pudiera ser mejor que el otro para resolver algo. No sé si haya alguna otra duda de parte del público. Al parecer no, ya no hay ninguna duda. No, ya para finalizar, Jorge, ahorita mi compañera María José te hará entrega del reconocimiento que te haremos entrega por parte de IMEF Universitario. Bueno, pues muchísimas gracias, me siento muy honrado, encantado de estar participando con el IMEF, estoy a sus órdenes.